Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la Universidad, la FM 89.1. Un placer recibirlos como siempre y hace ya 14 años en este hermoso espacio de domingo para hoy hablar con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad acerca de la gestión y administración deportiva. ¿Qué es este título que estamos poniendo? ¿Cómo se relaciona con los deportes? ¿Cómo se relaciona con los futuros licenciados y profesores en educación física? Bueno, vamos a estar hablando de esto y de este tema con los que saben, así que en un minutito te los presento para que conozcas a nuestros invitados del día de hoy, pero como siempre y antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, la 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, te podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil para llevarnos donde vayas. Nos buscas como Radio Universidad y si no, como a mí me gusta decir, on demand, después cuantas veces quieras y en el lugar que quieras. Y desde el dispositivo que más te convenga nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí conoces a nuestros invitados en su versión audiovisual, descargas material si fue de interés la temática y querés seguir profundizando, conoces sus currículums completos y sobre todo tenés acceso a los programas, no solo este programa, sino los de todo el ciclo 2025 y de los ciclos anteriores. Así que no es excusa, donde vayas, la radio de la universidad va con vos. Agradecemos como siempre al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este hermoso espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano y saludo a todo el equipo de integrados. En la producción general, Diana García, en la producción, Mariano Giacometti, y colabora con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Facebook, Instagram y X nos seguís como Integrados RU y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Dicho todo esto, voy a saludar a nuestros invitados del día. Como siempre que hablamos de la licenciatura y el profesorado en educación física, estamos con María José Abriata, que es la licenciada kinesióloga y fisiatra, docente de la universidad y coordinadora de la licenciatura y profesorado en educación física de la UNLAM. Majo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo acá siempre con el micrófono cerrado porque está tranquilo y de golpe viene toda una bataola de gritos de fondo, así que por las dudas siempre dejo el micrófono cerrado. Bien, por suerte todo bien, contentos de estar acá en una nueva emisión del programa. Gracias, Majo. Bienvenida, como siempre, desde nuestra casa también, desde la UNLAM y desde Argentina. Recibimos a Mariana Inés Bartolisi, es especialista y profesora adjunta en la asignatura Elementos de Comercialización en el Deporte, en la licenciatura en Educación Física. Su perfil académico está orientado a la intersección entre gestión deportiva, planificación estratégica y análisis de mercado con énfasis en el desarrollo de emprendimientos deportivos. Y es un placer, Mariana, que estés conversando hoy con nosotros. Bienvenida. Buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias. Y desde España vamos a recibir a David Cerro Herrero, es doctor internacional en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y magíster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas. Actualmente es técnico superior de deportes del Ayuntamiento de Malpartida y profesor asociado en el área de didáctica de la expresión corporal en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, con más de 13 años de experiencia en investigación y docencia. Además ha sido gestor deportivo en el sector público y privado y es miembro activo de varios grupos de investigación y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. David, un placer recibirte desde España. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras hoy y bueno, pues vamos a hablar de gestión deportiva que es mi pasión. Gracias, David, un placer. Bueno, Majo, vamos a hablar de la gestión deportiva. Quizás haya personas que nunca escucharon hablar de este término, quizás muchos estudiantes y futuros profesionales y otros colegas están atentos también porque saben de qué se trata y de la importancia de hoy día y de los contextos en los que vivimos de tomar al deporte no solo como una competencia, no solo como un estado físico, también de gestionar espacios que sean productivos, que tengan un porqué, que tengan no sé, desde el lado de la educación, un compromiso y una cuestión pedagógica por cual se ponen determinadas actividades. Bueno, todo esto y mucho más seguramente abarca el ámbito de la gestión deportiva, ¿no? Y mucho tendrá que ver una decisión y política pública acerca de cómo se ocupan esos espacios.
Exactamente, y de eso también depende justamente que estemos formados nosotros como profesores o como licenciados de educación física para poder, cuando llegue el momento, poder ocupar esos espacios en lo que tiene que ver con las diferentes la toma de decisiones en los espacios de la política y obviamente si no están ocupados por gente del deporte, después esas decisiones muchas veces son ajenas a lo que realmente es funcional para los diferentes estados en lo que tiene que ver acá por lo menos con el Estado, lo Claro. que tienen los ministerios de deporte, todo eso, queda totalmente atemporal lo que se pide, lo que se espera con lo que realmente sucede. Entonces, justamente es ideal que los chicos salgan formados de la universidad con el conocimiento necesario como para poder ocupar esos espacios. Más allá de eso, desde lo privado, está buenísimo también todas las herramientas que se puedan tomar desde el área de la gestión como un abanico más de posibilidades dentro de lo que es el sinfín de posibles trabajos de un profesor o un licenciado de educación física, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y vamos a empezar a desandar un poco este camino. David, si tendríamos que poner en palabras para nuestros oyentes y para todos los que nos están escuchando, ¿de qué hablamos cuando decimos gestión deportiva, ¿no? O un gestor deportivo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, el gestor deportivo creo que es la persona que coordina, que organiza actividades deportivas. Lo que pasa es que las actividades deportivas son tan diversas y tan amplios que tenemos gestores, desde gestores de eventos, gestores de club, gestores de instalaciones. Entonces, hay gran variedad de posibilidades laborales en la gestión deportiva. Entonces, entre los gestores deportivos, los hay que son a tiempo parcial, los hay que se dedican plenamente a ello, los hay voluntarios. Entonces, hay mucha diversidad, pero en general yo creo que son las personas que organizan la práctica deportiva de otras personas, ya sea a nivel de eso, de organizar escuelas, actividades o instalaciones. Tradicionalmente esto ha sido ocupado por personas que no tenían mucha formación, porque es verdad que los estudios en ciencia del deporte no tenemos una antigüedad excesiva. Entonces, hay que agradecer, yo creo, a toda esa gente que ha hecho labores de gestión deportiva desde su buena voluntad, desde su voluntariado, incluso desde su experiencia como deportista, pero tenemos que dar un paso más, yo creo. Y ahora ya es el paso de la profesionalización de la gestión deportiva, de que personas que se han formado en estas materias vayan asumiendo poco a poco puestos de gestión. Entonces, bueno, poco a poco creo que se va a ir profesionalizando y se está profesionalizando. Cada país un poco a su ritmo, ¿no? También en función de la antigüedad un poco de los estudios, pero se está produciendo ese paso. Y bueno, creo que ese es el buen camino. Qué interesante esto que nombrás de la profesionalización, ¿no? Y va en línea de lo que hablábamos con Majo al comienzo, que tiene que ver qué importancia la importancia de la formación académica, ya desde los primeros estadios, ¿no? Pero sobre todo en aquellos que ya deciden quizás tener una carrera relacionada con el deporte y que puedan tener conceptos y conocimientos en cuanto a la gestión y a la administración deportiva. David, aprovecho para seguir contigo y consultarte que, bueno, a veces las realidades y los contextos entre países de Europa y Latinoamérica son muy diferentes, ¿no? Y allí desde España, digamos, ¿cuál es la importancia real o en cuánto está digamos, en una cuestión de decisión de políticas no solo públicas, sino privadas, de darle importancia a lo que son los eventos deportivos? Pues cada vez más. Yo creo que poco a poco, sobre todo en España, que es lo que conozco más cercanamente, en los últimos años se está legislando en relación a la gestión, bueno, en relación a todas las profesiones del deporte. Y desde hace unos años tenemos ya leyes de profesiones del deporte. Esas leyes están obligando a que todas las personas que ejercen una profesión relacionada con el deporte tengan una titulación. En nuestro caso, la gestión deportiva se ha enclavado dentro del profesor de director deportivo, de la profesión de director deportivo, directora deportiva. Entonces, solo se puede ejercer esa profesión si tienes una titulación, que tiene que ser o bien la licenciatura o el grado en ciencia del deporte, la titulación universitaria, o para deportes concretos se permite el título superior de esa modalidad deportiva. Por ejemplo, para una media maratón de atletismo, el director de ese evento tiene que ser o un licenciado en ciencia del deporte o un técnico superior en atletismo, que ha cursado una serie de estudios de atletismo. Entonces, la verdad que se ha limitado bastante el acceso a esa profesión, lo cual yo creo que está siendo positivo, porque se está dando un paso más y se está poniendo en valor esas formaciones. Incluso lo bueno que hemos tenido, porque ha habido momentos en que esta legislación tenía como una escapatoria, que era que no fueras profesional, sino que fueras voluntario y ejercieras la función como persona voluntaria. Pues las últimas leyes han dicho que no, que ejerzas la función de director deportivo de un evento o con sueldo o sin sueldo, tienes que tener la titulación, porque tienes que hacer lo mismo. Luego ya tú dirás si quieres cobrar o no por ello, ¿no? Que eso sería otro debate.
pero te obligan a tener la titulación. Entonces, esas leyes llevan como unos 10 años en España, poco a poco se van implantando. Es verdad que en los primeros años hemos tenido algunos problemas, sobre todo en entornos rurales, de que no había personas con titulación, que no había dinero para pagar, pero yo creo que eso se está superando y esos primeros problemas ya se ve que no, que es que realmente asumir la responsabilidad de organizar un evento con 1.000 participantes, 500 participantes, Claro. asumes una responsabilidad, requieres unos conocimientos que tienes que aplicar, entonces hay que profesionalizar este sector y ya, bueno, pues estamos muy acostumbrados a esa legislación y cuando un ayuntamiento, cuando una entidad va a organizar algo, sabe que tiene que tener una persona con esa titulación. A lo mejor no puedes tenerlo no sé cuántos meses contratado antes, pero por lo menos los últimos meses, los últimos preparativos, tienes que tener a alguien que asuma esa responsabilidad. Y bueno, pues yo creo que ha sido un paso importante. Pero ha tenido que haber una legislación para ello, no ha surgido Claro. solo. No ha sido espontáneo, sino que hubo una ley que cumplir, ¿no? Pero me parece interesante en pos de esto que comentábamos al comienzo, que tiene que ver con la profesionalización y con realmente sacar la mayor calidad a lo que se prepare, a lo que se proponga, con profesionales que acompañen y que sepan, y que sean idóneos sobre todo para lo que se busca. Mariana, aprovecho que te tengo en línea para que nos comentes, que imagino que allí, dentro de tu materia, en la universidad, será una pregunta, imagino como de rigor de los estudiantes acerca de esto, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de comercialización en el deporte y cuáles son los espacios que pueden habitar los futuros profesionales en educación física. Sí, en realidad la comercialización del deporte es una parte de la tarea que hace el gestor deportivo. Por eso nosotros, digamos, y se orienta a todo lo que tiene que ver con la organización específica comercial o comunicativa de pensar el servicio o de pensar el evento deportivo. Pero desde la cátedra, ya hace unos cuantos años, ampliamos esa mirada sabiendo que en realidad los futuros licenciados necesitan más herramientas que solamente pensar en la parte comercial y pensar su gestión desde la planificación estratégica, ¿no? Ya sea desde los servicios deportivos, desde los emprendimientos personales o aquellos que se desempeñan, porque de hecho tenemos alumnos que se desempeñan en ciertos espacios locales, municipales o en clubes sociales o en otros tipos de organizaciones ya de otra envergadura, cumpliendo estas funciones de manera permanente y requieren otro tipo de herramientas, no solo pensar en lo comercial, sino pensar en una tarea de conducción de esas organizaciones o de esa tarea que llevan adelante. Y a partir de allí, entonces, diseñamos o ampliamos el criterio de incorporar esta mirada desde brindarles las herramientas para diseñar esa planificación. Qué importante esto de las competencias, ¿no? Y del tipo de herramientas y de conocimiento que tienen que adquirir los profesionales. Sí, además, sobre todo porque como decía recién Mariana, la realidad es que muchos de nuestros chicos, más allá de estar en proceso de formación, ya están trabajando en diferentes lugares. Obviamente muchos por ahí están más relacionados con entidades más pequeñas, Claro. barriales, pero bueno, muchas veces hasta inclusive hay chicos que por ahí ya terminaron el profesorado y continúan con la licenciatura y trabajan en la escuela y muchas veces también es responsabilidad de ellos desde la gestión de la organización de un evento, desde lo que es la escuela también, ¿no? O sea, eso para ver un poco la amplitud de los espacios donde realmente se puede llegar a desarrollar este tipo de organizaciones, ¿no? No Claro, porque solamente estamos tiene que hablando ver que con clubes. el gestor deportivo puede actuar en diferentes ámbitos, puede desarrollarse en un ámbito privado, en un ámbito público, en una escuela, en un club, ¿no? Hay como diferentes aristas. David, te doy la palabra, pero pensaba también en preguntarte después qué tipo de formación es la que necesitan los actuales gestores deportivos, porque imagino que también todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de vincularnos, de relacionarlos, la tecnología, cómo doy a conocer el evento y demás, todo esto también debe jugar un rol principal y primordial en lo que es la gestión de un evento, por ejemplo. Sí. Yo, una
reflexión que hemos hecho muchas veces aquí nosotros en la universidad es que la mayoría de nuestro alumnado cuando llega no piensa en ser gestor deportivo. Normalmente tenemos alumnado que llega pensando en ser entrenadores, monitores deportivos, porque son gente muy joven y es como el paso siguiente. La mayoría pues, han sido deportistas, vienen porque les gusta mucho el deporte y se ven como entrenadores en la mayoría de los casos. Y nos cuesta hacerles ver que la gestión deportiva tiene más recorrido normalmente y más posibilidades que el entrenamiento está bien, a corto plazo puedes trabajar, encontrar trabajo, pero normalmente son trabajos a media jornada, difíciles de estabilizar en el tiempo, difíciles de conseguir puestos un poco más altos, ¿no? A nivel económico y sin embargo la gestión deportiva tiene un mayor recorrido. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, ahora mismo ya con 40 y tantos que tengo, me veo más en puestos de gestión que en puestos de campo, de pista, todo el día ahí, ¿no? Entonces, se lo digo que la formación de gestión deportiva la deben ver a largo plazo, que es donde se van a poder estabilizar en el tiempo y un trabajo más acorde, ¿no? A cuando va subiendo la edad. Lo que pasa es que cuesta contarle esta historia a chavales de 20 años, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es importante, que tenemos que intentar motivarlos hacia la gestión porque es la salida profesional de más largo plazo que puede tener una persona en el sector deportivo. Entonces, creo que eso Claro. es una reflexión que hay que hacer con nuestro alumnado desde. Sí, totalmente y súper interesante esto que comentas porque además es como digo, ¿no? Cuando recién nuestros estudiantes llegan a las aulas tienen todo para dar, ¿no? Son jóvenes, quieren entrenar, quieren hacer todo. Bueno, quizás el ámbito de la gestión deportiva se ve muchas veces como un trabajo más de escritorio, por llamarlo de alguna manera, o de planificación que quizás demande otro tipo de herramientas como las que contaba Mariana. Nos quedamos ahí, Mariana, te perdimos cuando decías el otro tipo de herramientas que tenemos que darles, pero esperame y me las contás ahora en el próximo bloque. Les cuento que a nuestros invitados y a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, el 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier lugar del mundo donde estés, sino después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM y allí podés tener acceso a todos los programas de este ciclo y de los ciclos anteriores, además de descargar material sobre la temática si ha sido de tu interés. Estamos conversando con la gente de la licenciatura y profesora de educación física acerca de la gestión deportiva, gestión de administración del deporte. Ya hemos dado algunas pistas y algunas pautas de qué se trata, cuál es el perfil del profesional, cuál sería la expertise que debería tener. Y digo, David, Majo, ¿hago mal en pensar que la tecnología también es un factor que influye hoy día para lo que es la gestión deportiva? Digo, los trabajos de redes, los trabajos de no solo publicidad, sino de los comentarios acerca de esos eventos, de esa gestión. ¿Cómo se maneja este contexto de tanta información y de tanta infodemia a veces acerca, no? Pues yo creo que ahora es fundamental el manejarse con diferentes aplicaciones, diferentes programas de gestión. Lo que pasa es que eso cambia tan rápido que a veces da miedo en la universidad pensar qué tenemos que enseñar, porque cambia demasiado rápido. A veces no nos da tiempo a aprenderlo y los chicos ya se están yendo casi de nuestro centro. Entonces, bueno, creo que no nos debemos olvidar de una base de gestión, de conocimiento de cada deporte y luego el resto, crear habilidades para aprender a aprender ellos, ¿no? Que sean personas abiertas, que cada vez que llega algo nuevo intenten formarse. Por ejemplo, nosotros ahora, yo estoy al frente aquí de una asociación de gestores del deporte. En España hay una serie de asociaciones de gestores por comunidades autónomas. Hay una nacional y luego estamos las de las comunidades autónomas, ¿no? Y yo llevo la de Extremadura. Y hemos iniciado justo esta semana un proyecto bastante interesante que es cómo los gestores están aceptando la inteligencia artificial en su trabajo. Porque es algo que nos ha llegado tan de repente y vamos a hacer un estudio sobre el uso que se está dando desde la gestión deportiva de la inteligencia artificial, porque pensamos que es una herramienta súper útil, pero no hay dónde formarse prácticamente. Estamos aprendiendo cada uno de nuestra manera, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy mismo tenía que hacer una nota de prensa de una ruta de senderismo y he utilizado inteligencia artificial. He metido el cartel, he metido el reglamento, me ha redactado algo y luego ya yo poco a poco lo he rehecho un poco, pero en 5 minutos tenía una nota de prensa que hubiera tardado media hora a lo mejor en hacerlo. Claro. Entonces,
Creo que hay muchas utilidades, pero no sabemos todavía el potencial. Pues lo mismo con programas de gestión de instalaciones y aplicación de la inteligencia artificial a esas instalaciones, donde tú te generas un Excel mensual de miles de datos y eso lo puedes meter en una inteligencia artificial y te hace un resumen de qué instalaciones tienes con menos uso, qué instalaciones tienes con más uso, si debes bajar precio, subir precio en algunas franjas horarias. Entonces, esto evoluciona muy rápido y yo no, en mis estudios no sabía nada de inteligencia artificial hace 15 o 20 años, pero tengo que seguir aprendiendo. Yo creo que es fundamental que a nuestro alumnado le formemos en algunas aplicaciones que se están utilizando ahora mismo, pero sobre todo le generemos una mente lo más abierta posible para que si al mes que viene surge otra cosa, estén dispuestos a ponerse con ello, a aprender con ello y que sean lo más abiertos posible, porque esto evoluciona muy, muy rápido. Es Claro, una y cuestión sobre bastante transversal esa, me parece, a todas las cuestiones que viene pasando con el tema de los adelantos con respecto a la tecnología, que todas más allá, hasta inclusive las que son propios de entrenamiento, los que están, todo va avanzando con tanta velocidad en cuanto a la tecnología, que el esquema de justamente hacerles el camino a los estudiantes para que estén en el permanente formarse y en el permanente abrir la cabeza, más allá de la estructura, hoy en día uno tiene que plantar una estructura y abrir puertas a todo lo nuevo que viene porque es muy vertiginoso. Claro, totalmente, Majo y David, bueno, para los dos, pensaba también en la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? En esto, o sea, tener la cabeza abierta, como decía David, para poder atender a la vorágine y la rapidez con la que van cambiando las cosas, pero digo también la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Y apoyarse por ahí con un equipo de comunicación o con el equipo de marketing o con el comercial, ¿no? Y digo, esa transversalidad, ese atravesamiento, también es importante saber trabajarlo y cómo gestionar el trabajo en equipo. Sí, sí, hoy en día en la gestión de un evento deportivo hay que saber informática porque hay programas para cronometrajes, clasificaciones que podemos aprenderlos y más o menos manejarlos, pero luego hay pequeños detalles que necesitas a alguien en quien apoyarte. Lo mismo con redes sociales, podemos hacer los posts más o menos normales del diario nosotros, pero alguien nos tiene que decir cómo que eso tenga más impacto, entonces necesitamos igual la contabilidad. Podemos llevar la contabilidad básica nosotros de un evento, pero al final alguien nos tiene que llevar en la relación con las administraciones, temas de impuestos, tal. Entonces, son muchas cosas que es imposible la gestión. Es verdad que tenemos entidades muy pequeñas, entidades que no pueden tener una persona para cada área. Entonces, dependiendo de dónde te vayas a desarrollar profesionalmente, si vas a ir a un equipo de primera división de tal deporte, de fútbol, por ejemplo, aquí en España, ahí pues sí te vas a centrar en unas tareas muy concretas. Pero si te vas a ir a un pueblo a ser el coordinador de deportes de un pueblo de 1.000 habitantes, vas a tener que ser el que haga las notas de prensa, el que lleve la página web, el que tiene todo. Entonces, dependiendo hacia dónde te vayas a enfocar profesionalmente, podrás especializarte mucho o tendrás que ser un poco chico, chica para todo, Autogestor ¿no? de todo un poco, claro, totalmente. Mariana, aprovechamos que te tengo conectada para que nos cuentes, nos habíamos quedado nos estabas contando de estas herramientas que tenemos que darle a nuestros estudiantes de manera más integral para, por ejemplo, gestionar o ocupar estos espacios de gestión deportiva y también hablábamos recién de la importancia de las redes y de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y con los contextos de tanta información. Sí, y un poco también enlazando con lo que estaba diciendo David, que en general en nuestro país quien lleva adelante una organización deportiva tiene que hacer un montón de tareas, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde la materia lo que pensamos es eso. También teniendo en cuenta que en nuestro país no está profesionalizada la tarea del gestor. Entonces, la idea de que sean licenciados es que puedan tanto formarse para llevar adelante políticas públicas en el ámbito del deporte como para llevar adelante sus emprendimientos. Y en relación a esto también, tratamos de brindarles algunos recursos que le permitan pensar hoy también la actividad física y deportiva a través de las tecnologías, porque si hay algo que nos mostró la pandemia en relación a nuestro ámbito de trabajo es que siempre pensamos que solamente podíamos hacer actividad física de manera presencial y en contacto con el otro. Y durante ese momento que vivimos se generaron un montón de estrategias para poder continuar con la actividad física y deportiva que resultó tan útil y que para nosotros se ha convertido en un nuevo ámbito de desarrollo de la actividad.
Entonces, como además nuestra materia se da de manera semi-presencial, entonces también utilizamos la tecnología para pensar algunas formas de generar estos espacios o de ver estas herramientas tecnológicas como oportunidades para emprendimientos deportivos y de actividad física mediados por la tecnología. Bien. Sí. Sí. Seguí, Mariana, perdón. No, y también otro desafío que me parece que David debe compartir es que hoy quien gestiona una organización dedicada a la actividad física y el deporte también tiene que pensar en el cuidado del ambiente. Es algo que también tenemos que pensarlo en términos de eventos y de servicios deportivos y, por supuesto, desde la gestión pública, ¿no? Pero, digamos, pensar la gestión incluyendo esta mirada sobre la sostenibilidad del ambiente en cada acción que llevamos adelante. Totalmente interesante esto que decís acerca de el impacto que por ahí tienen estas decisiones, ¿no? Y la importancia de que en el rol de gestor deportivo se tengan en cuenta temas que son importantes, como vos lo dijiste, el medio ambiente, la inclusión, las cuestiones de género, ¿no? La salud, y por ejemplo esto que decía David hace un rato, si estoy en un pueblo alejado, bueno, tendré que manejar cuestiones que conserven su idiosincrasia, su lugar, el ambiente, ¿no? Son todos un montón de cuestiones que va abarcando, que no tienen que ver únicamente con el deporte, sino con todo un contexto general. Yo, en línea con el impacto de los eventos, siempre se lo digo a los alumnos, que los gestores de hace 10 años o hace 20 años eran gestores del día a día, intentaban solucionar problemas, que se hiciera un evento y ya está. Y nosotros tenemos que dar un paso más como gestores ya formados. Y ese paso más va muchas veces en estas líneas, en evitar impactos negativos y aumentar impactos positivos de los eventos y además demostrarlo. Es decir, a mí un gestor de hace 15 años organizaba un evento y su tarea después del evento era recoger el evento y poco más, y ya está, y bastante tenía que lo había sacado adelante. Sin embargo, yo creo que un evento, un gestor de hoy en día, después de un evento, debe medir el evento y sobre todo para luego concienciar a sus políticos que estén por encima de él de que el evento ha sido positivo y las cosas negativas que ha habido, cómo se pueden reducir. Por ejemplo, hace unos años el tema de medición de impacto en los eventos, creo que llevamos un tiempo estudiándolo, pero engañándonos un poco los mismos profesionales, ¿no? Sobreestimamos el impacto económico que genera un evento y no estudiamos el impacto negativo que tiene un evento, ¿no? Por ejemplo, el impacto negativo en cuanto a que la gente viene sola en un coche, no hacemos nada porque compartan vehículos nuestros participantes, la recogida de residuos mínima y todo mezclado, no se recicla nada. La cuestión sonora, pienso, ¿no? En eventos muy grandes, la contaminación sonora. Nos vamos a un parque a hacer una carrera popular en medio de un parque natural y ponemos allí sonidos de primera. Hay que medirlo e intentar reducirlo. Es verdad que algo de impacto siempre vamos a generar y es normal, pero por lo menos el gestor, yo creo, del siglo actual, del año 2025, tiene que medir e informar de lo que está bien y de lo que está mal en su evento, sin engañarnos demasiado, que a veces nos engañamos intentando solo apostar por las cosas buenas. Entonces, creo que esa es una diferencia importante entre el gestor que no estaba formado, que hacía los eventos y lo hacía lo mejor posible, pero le faltaba esa formación para decir, bueno, pues una vez que acabo el evento tengo que pasar un cuestionario a los participantes para recoger unos datos, analizar unos datos y hacer un pequeño informe para el año que viene mejorar, porque si no, todos los que hemos organizado eventos sabemos lo agotador que es. Hay pocos trabajos tan agotadores como ese. Pero así todo, si yo cuando acaba el evento ya tengo preparado unos cuestionarios para el día siguiente enviarlo a todos mis participantes, pues podré en unos días hacer un análisis de datos y generar informes. Entonces creo que esa puede ser una gran diferencia entre los gestores con formación y los gestores que eran simplemente gestores voluntarios que venían de tradición deportiva pero no tenían ninguna formación. Uh-huh. Mariana, ¿cuáles son los principales, digamos, desafíos o las principales dificultades que enfrentamos, al menos en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Para los que quieren desarrollar la gestión deportiva? Bueno, en primer lugar, que a diferencia de lo que planteaba David, nosotros en nuestro país y en los más cercanos no tenemos profesionalizada esta tarea. Entonces, quien la lleva adelante
en grandes instituciones, por ejemplo deportivas, en general quienes conforman esas comisiones vienen de otros ámbitos y se dedican a esto, entonces es difícil para nosotros acceder a esos espacios. Entre otras cuestiones también la falta de políticas deportivas en nuestro país, y eso es central, porque en otros países de Sudamérica sí tienen mucha inversión en deporte, y nosotros no, lo cual también acota la posibilidad de participación, digamos, no hay becas para deportistas, no hay posibilidad de armar espacios financiados por el Estado para el alto rendimiento, lo cual también dificulta mucho que alguien profesionalizado pueda acceder a esos espacios, digamos, suele ser más un voluntariado o aquellos que están en las federaciones de los espacios deportivos que de alguna manera acompañan en relación a que en estos últimos años, bueno, esto ha decaído un poco. Pero eso Pero no una quiere pregunta, decir... Mariana. Sí. Una pregunta, Mariana. ¿Suelen ser, porque dices, son personas que vienen de otros ámbitos, ¿no suelen ser deportistas retirados o ni eso? No, en muchos clubes en general es gente que está en la actividad del club, la mayoría son profesionales porque son abogados o gente de las ciencias económicas, pero en general las comisiones de los clubes, históricamente, lo bueno es que en los últimos años también desde los espacios de la educación superior se han generado especializaciones, maestrías, que nos han permitido que muchos de quienes están en esos espacios, porque acá en realidad, a diferencia de España, los clubes son asociaciones civiles. Entonces, nosotros todavía, de alguna manera, al no haber fines de lucro y no pensar en la rentabilidad de la institución, bueno, siempre ha sido más, de alguna manera... Un trabajo más altruista o casi... Exactamente. Sí. Sí, por supuesto que... También, aquí... Sí, David. Aquí en España también son asociaciones sin ánimo de lucro, la mayoría... Aquí también en España la mayoría son asociaciones sin ánimo de lucro, quitando los grandes clubes deportivos que ya son, claro, son entidades ya. Pero es verdad que se confunde, incluso los propios profesionales del deporte a veces confunden una asociación sin ánimo de lucro, o por lo menos en España, dice que no puede repartir beneficios a final de año, pero sí puede tener personal contratado y cobrando un sueldo. Entonces, el problema es que a veces los gestores de esos clubes son... yo preguntaba antes lo de deportistas retirados, porque muchas veces son deportistas retirados y que solo piensan en revertir todo el dinero en el deportista y no piensan en dejar una parte del dinero para la gestión del club y para tener profesionales del club. Entonces piensan, si me sobran 2.000 euros a final de año, compro más ropa para los deportistas, no sé qué, y no piensan en revertir ese dinero en la gestión. Es decir, voy a tener un profesional a más horas, con un poco más de dedicación, que pueda generar más estructura de club, que pueda generar más ingresos. Y piensan en gastar todo en el deportista, porque ellos solo tienen la visión como deportistas. Claro. Ellos han sido deportistas y piensan que todo hay que darse al deportista. Y no piensan que un buen gestor hará que se generen mejores condiciones a más largo plazo. El gastárselo todo en el deportista a corto plazo hace que el club no pueda seguir creciendo, no puede seguir. Entonces, creo que se confunde muchas veces eso de sin ánimo de lucro en tener personas cobrando por su trabajo, ¿no? Claro, seguramente un profesional, un gestor deportivo, como decíamos, con todas las competencias y demás, bueno, pueda tener esta mirada mucho más amplia sobre el futuro, ¿no? Y sobre una mirada más integral de esa institución en la que trabaja y demás. Vamos a seguir conversando, pero les cuento que en la revista, que el departamento, mejor dicho, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a que la puedan visitar en www.riumso, con H, entre la I y la U.unlam.edu.ar. Allí podés visitarla, y la convocatoria de materiales, si sos investigador, se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos también a que puedas mandar tu paper y tu escrito. www.riumso, con H, entre la I y la U.unlam.edu.ar. Majo, estamos conversando hoy acerca de la gestión y la administración en el deporte. Ya hemos dado varias aristas sobre este tema tan interesante, y realmente me gustaría ahora, si te parece y les parece a nuestros invitados, enfocarnos en los beneficios, ¿no?, de tener estas personas en nuestras instituciones, o casos
reales de cómo se ha podido mejorar quizás en pequeñas instituciones cuando interviene un gestor deportivo, tiene esta mirada profesional sobre la situación, ¿no? Perdón, David, nada sé que... que... Sí, perdón, Majo, Sí. ¿cómo? Antes quiero decir algo que me tiene anonadada, que dijo David al comienzo, que cómo realmente el hecho de pensar en la importancia de que a futuro el profesional de la educación física se encargue de ocupar estas gestiones, cómo hay temáticas que son comunes de ambos lados del continente, de dos continentes distintos, decir, bueno, para ir realidades completamente diferentes y sin embargo cómo el perfil del estudiante de educación física más o menos siempre es similar, y cómo el devenir en realidad también es más o menos similar, ¿no? Me quedó eso colgado hace un ratito, lo quería decir porque digo, qué increíble cómo los chicos finalmente más o menos entran a la carrera de educación física con la misma idea, que es la de Claro, que van a ser los entrenadores de un equipo de primera selección. Y bueno, después acá se abre el abanico, bueno, ok, ¿qué es lo más real? Y inclusive, y lo que decía David, o sea, yo me veo con casi 50 años bajo el rayo del sol y el frío de las 7 de la mañana y el sol del mediodía, siguiendo ahí en el campo y haciendo una preparación física, realmente el poder pensar eso y abrir nuevos escenarios, qué importante poder abrir la cabeza a eso, ¿no? Nada, esa comparación de los dos totalmente. lados me mató. Dije, sí, es Sí, lo mismo. Exacto. tenemos puntos de común mucho más cerca de lo que nos diferencia. Sí, sí. Sí, los jóvenes son iguales y yo creo que en todo el mundo. Y luego que yo creo que hay deporte profesional en televisión que es tan llamativo, te llama tanto la atención, te gustaría estar ahí, pero no se dan cuenta que ahí están un 0, algo por ciento de los Exacto. estudiantes que pasan por nuestros centros, ¿no? Y el resto tiene que buscarse trabajos un poco más reales y más cercanos y en los que puedas vivir de ello, ¿no? Que puedas vivir de ello y creo que la gestión te da esa posibilidad de vivir a largo plazo de ello, que no Claro. quita que en muchos sitios vas a tener que hacer de todo. O sea, que yo, por ejemplo, trabajo en un municipio, aparte de la universidad, en un municipio más o menos pequeño y me toca hacer gestión y hacer a veces tareas de campo, claro. O sea, y yo creo que a los que hemos estudiado ciencias del deporte nos gusta también. Otra cosa es que si solo haces tareas de campo, llega un momento que a lo mejor dices, de vez en cuando me apetece ir a la oficina, al ordenador y hacer un poco de Claro. tareas para planificación. Con el aire Totalmente. acondicionado. Mariana, ¿cuáles son algunos de los puntos que podremos o que podemos mencionar como para rescatar acerca de una intervención positiva de alguna institución o de alguna organización cuando se lleva ya a cabo, se instala una mirada con esto que vinimos diciendo, ¿no? Con una intencionalidad, está el gestor deportivo, o realmente se tiene una intención desde parte de la organización de que esto fluya? Bueno, ¿cuáles son algunos aspectos positivos de incorporar la gestión deportiva a las instituciones? Es que poder pensar la gestión y la conducción de las instituciones de una manera integral va a permitir conocer cuál es la situación de esa organización en su contexto, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué debilidades? ¿Qué situaciones le toca atravesar? Porque muchas veces confiamos en que la organización siempre va adelante, siempre hay quienes vienen a practicar actividad física y deportiva, pero también las necesidades de esas personas, los intereses van cambiando. Entonces, poder conocerlos y poder también ofrecer o brindar actividades físicas y deportivas que realmente atiendan a estas necesidades e intereses resulta mucho más valioso y nos permite también crecer como organización. A la vez también la idea de planificar esa tarea va a permitir no solo la conducción desde el liderazgo, sino también el trabajo en equipo, pensar colectivamente la gestión, cada uno desde su lugar. También anticipar algunas cuestiones en términos de el ámbito económico y financiero que todas organizaciones enfrentan, porque de acuerdo al tipo de deporte o de actividad física, estas situaciones también tienen mayor o menor impacto. Entonces, bueno, hacer ese análisis económico y financiero, incluso de la organización en general o de eventos en particular, también permite gestionar con mayor seguridad y también, digamos, pensar en el crecimiento de esa organización, ¿no? Y otra cuestión que es fundamental y en este momento más es pensar la comunicación, no solo para acercar a estos participantes de la actividad física y el deporte las propuestas que tenemos, sino también
para trabajar la identidad de la organización, generar un contenido que sea mucho más valioso en términos de su personalidad, pero también de su filosofía, sus valores y la visión que lleva adelante en ese ámbito en el cual se mueve. Totalmente. David, te doy la palabra. Sí, mira, yo quería poner un ejemplo aquí en mi comunidad autónoma, que es Extremadura. Tuvimos la suerte de hace 2, 3 legislaturas, creo, por el año 2007 o así, se creó por primera vez una consejería dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Un área del gobierno específica de jóvenes y deporte. Entonces, creo que cuando en la política entran personas con formación en gestión deportiva, en ese momento entraron 3 personas con bastante formación de licenciatura en ciencia del deporte y formación específica en gestión deportiva. Tuvieron 4 años para gestionar todo el deporte de nuestra comunidad autónoma y en esos 4 años hubo un cambio enorme. Creo que no ha habido ningún cambio posterior. Crearon circuitos específicos de modalidad deportiva donde la administración aportaba material a cada organizador, marcos, merchandising, megafonía. Entonces eso hizo que los eventos deportivos que en esa época eran pues simplemente muy locales, pues ya tuvieran una imagen como de un evento que tú podías ver en una ciudad grande como Madrid, ¿no? Pues con su infraestructura. Entonces eso hizo que cambiara mucho la participación de las personas. Aparte, lograron crear un centro de tecnificación deportiva, un centro de innovación deportiva con aulas, con formación. Entonces, en 4 años, 3 personas con formación en política deportiva estaban, porque claro, es que aquí yo creo que hay veces estamos los técnicos deportivos en gestión y los políticos deportivos por encima de nosotros. Entonces, hay veces que ahí hay una barrera grande, es decir, el técnico puede tener muchas ideas, dar ideas, pero si el político no está en esa línea, no tiene al menos, no digo que tenga toda la formación, pero por lo menos tenga un poco de formación para entender las ideas que le traslada. Y en ese momento en Extremadura se dio un salto enorme. En 4 años estaban los técnicos con formación y los políticos también con formación. Entonces, creo que se avanzó lo que no se ha avanzado luego y no se había avanzado en muchos años. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la asociación esta que os comentaba antes, nos empeñamos mucho en una vez al año intentar hacer unas jornadas de política deportiva. Intentamos que los alcaldes de los municipios vengan a escuchar a profesionales del sector para que por lo menos les suene, estén en esa línea. Entonces, Claro. pero claro, creo que es otro paso. Es decir, Sí. los puestos de gestión deportiva poco a poco se van ocupando por personas con formación. Ahora nos queda dar el paso a los puestos de política deportiva, que no sé si es necesario ocuparlos o al menos que hablemos el mismo idioma, para que las cosas puedan avanzar de poquito. Totalmente. Majo, Sí. pensaba en esto que decía David recién desde su municipio y pensaba que en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, no me animo a decir todos, pero en muchos que conozco, está este sector de jóvenes y el deporte, la gestión del deporte. Sin ir más lejos, a nivel provincia de Buenos Aires, a pesar de los contextos, se siguen manteniendo los Juegos Bonaerenses y este evento deportivo que une a millones de jóvenes en la escuela. Digo, eso también para nuestros oyentes son ejemplos de gestión deportiva y de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Es un poco lo que yo decía al comienzo, las secretarías deportivas funcionan en todos los municipios, inclusive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las secretarías de deportes de acá se encargan no solamente de las cuestiones por ahí deportivas en plazas, en lugares para chicos, para adultos mayores, inclusive hay espacios donde se generan actividades para las personas de tercera edad, tanto como para los chicos en contextos más desfavorables. Entonces, realmente, más allá también, como decías vos, de los torneos que se siguen realizando, es muy importante que, como dije al comienzo, los espacios de esas secretarías deportivas estén ocupadas por gente del deporte y por gente preparada para eso. Y es importantísimo eso, sembrar la semilla. Por ahí acá uno en la carrera tiene una materia que está hablando de eso y como que un poco huele de qué se trata, pero después que puedan seguir formándose, realmente que haya un grupo de chicos que estén interesados, hace de que mentes frescas, mentes nuevas y relacionadas al deporte y al quehacer de la educación física tengan la mente trabajando justamente en seguir mejorando todas estas situaciones, de que después, si no, cuando es gente ajena, que es lo que decía Mariana hace un rato, cuando vos tenés ocupando esos cargos a alguien que por ahí, no sé, hizo una licenciatura en administración, que le gusta el deporte, que hizo y ocupan esos cargos de gestión, realmente después terminan teniendo ideas que nunca son compatibles con la vida realmente deportiva, que nunca sabe cuáles son los materiales necesarios, y realmente lo hemos vivido, los que hemos trabajado en dependencias de secretarías de deporte con gente que estaba a la cabeza que no era del área de deporte realmente, los efectos colaterales después para el trabajo son complicados. Claro, totalmente. Bueno, quiero decirles que
hemos llegado casi al final del programa, aunque no parezca, ya ha pasado gran parte del tiempo, pero como siempre me gusta a mí terminar con un poco de darle unos minutitos a cada uno de nuestros invitados para una especie de conclusiones o de líneas a seguir trabajando hacia un futuro en este tema, o por qué no, cómo ven a la gestión deportiva de aquí a unos años, cuáles serán los desafíos. Mariana, si te parece, comienzo contigo. Sí, me parece que el desafío, al menos en nuestro país, es poder hacer sinergias, ¿no? Con los espacios políticos, como decía David, cuando nos podemos encontrar, todo funciona mejor, porque en definitiva, las organizaciones que se dedican a la actividad física y el deporte, los centros de conducción política, se llame Secretaría de Deporte, Dirección de Deporte, las políticas que se generan desde diferentes organismos, todos deben contribuir a mejorar la calidad de vida y la inclusión social y, en definitiva, el bienestar de las comunidades, ¿no? Entonces, me parece que en lugar de competir o actuar desarticuladamente, lo que tenemos que hacer es tratar de mirar todo esto de manera integral, y qué mejor que tener profesionales formados que puedan favorecer que estas sinergias se produzcan efectivamente. Nos va a costar, porque no es sencillo, pero me parece que ese es el camino, ¿no? Uh-huh. Gracias, Mariana, un placer haberte tenido en el programa de hoy. David, voy con tus conclusiones. Sí, pues yo creo que en la misma línea creo que tenemos que tender a una gestión deportiva lo más participativa posible. Entonces, pues bueno, desde los maestros de educación física, en educación primaria, que deben tener un poco de formación. Nosotros en esa línea hemos trabajado el último año con un libro que era Sinergias entre la educación física y la gestión deportiva, los técnicos deportivos municipales, los profesores de institutos. Bueno, pues creo que es necesario que haya reuniones para que todos pongamos en común, porque hasta ahora creo que se está mejorando mucho la gestión, pero cada uno por su área. Entonces, creo que al menos a principio de temporada buscar reuniones entre ayuntamientos y los clubes deportivos de la localidad, entre los colegios, y que todos hablemos de qué vamos a hacer este año, para que no... Porque hay veces que duplicamos esfuerzos, duplicamos materiales, duplicamos instalaciones. Entonces, creo que poco a poco ya vamos siendo la mayoría profesionales. Pues ahora lo que nos queda es coordinarnos entre nosotros un poco, ¿no? Y luego, pues lo último, lo que hemos dicho, intentar que los chicos y chicas que están estudiando desde sus primeros estudios vayan teniendo cierta motivación hacia la gestión, aunque no sea su salida inmediata laboral, pero que lo vean a largo plazo y desde el principio vayan conviviendo un poco, y que cuando van a una actividad deportiva no vayan como meros participantes entrenadores, sino que observen también lo que es la gestión, para que cuando a lo mejor en unos años de experiencia den el paso a la gestión ya les suene de algo y no vayan solo como deportistas. Gracias, David, un placer. Majo, cierro contigo. Y como siempre, bueno, agradecer el espacio porque sirve justamente para eso, para abrir el panorama y el abanico de posibilidades para nuestros chicos y para todos aquellos que están escuchando. Inclusive muchas veces hay educación física, sabes que es una de las carreras que acá en la universidad siempre tiene mucho público, sobre todo acá en humanidades somos ampliamente la mayoría, y justamente creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la riqueza que tiene esta carrera, la versatilidad de posibilidades y que cada uno finalmente pueda ir encontrando, y como decía David, por ahí puede entrar con una idea a la carrera y después finalmente se van encontrando con una infinidad de cosas más que ni pensaban que podía existir. Yo creo que ningún chico que se nota la carrera de educación física es porque dice, ay, cómo me encantaría gestionar a nivel Estado, a nivel privado. No, difícilmente hace chicos que ingresan por eso a la carrera, y sin embargo se pueden encontrar con diferentes posibilidades, y esta es una de ellas, y siempre todo aquello que dispare a un futuro perfeccionamiento, más estudio y todo eso, la verdad que es una puerta que está buenísimo dejar abierta. Gracias, Majo, un placer como siempre. Gracias, David Cerro Herrero desde España. Gracias, Mariana Inés Bartolisi desde Argentina. Gracias, María José Abriata, como siempre, desde nuestra universidad. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo, bien tempranito, con otro Integrados. Gracias a todo el equipo, como siempre, del programa, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que nos da este espacio hace ya 14 años. Un placer, nos volvemos a encontrar. Chau, buena vida para todos. Gracias.